Entonces, digamos, ya que construimos la curva de demanda, ¿y qué sigue? Bueno, resulta ser que la curva de demanda, eh, esta curva de demanda era individual, o sea, eran los helados que justamente Elena quería comprar dependiendo del precio, ¿ok? Esa era la cantidad de helados que ella quería comprar dependiendo del precio. Ahora, en un mercado grande, entre más grande, pues obviamente va a haber más personas que estén involucradas en ese mercado, ¿verdad? Entonces, metamos a Javier y saquemos una curva de demanda de mercado, o sea, dependiendo del precio, cuántos helados quiere comprar todas las personas que van a comprar helado. Entonces, para hacer esto, lo único que hay que hacer es sumar. O sea, recuerden que Elena, cuando el precio es de cero, compra 16 helados, cuando el precio sube a uno, compra 14 helados, cuando el precio sube a 2, compra 2 helados y así, ¿verdad? Javier es un poco diferente. Si ustedes le preguntaran a Javier si los helados fueran gratis, ¿cuántos helados se lleva? Él se lleva 8, la mitad que Elena. Ustedes le preguntan a Javier, Javier, si el precio fuera uno, ¿cuántos helados te comerías? Bueno, me como 7, es un poquito más caro. Si el helado costara $6 cada uno, ¿cuántos te llevarías? Bueno, Javier solo se lleva 2, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer en este momento? Si el precio fuera cero, si los helados fueran gratis, ¿cuántos helados se va a llevar la gente que quiere comprar helados en total? Entonces, ya vemos que Elena se llevaría 16, sabemos que Javier se llevaría 8, ¿verdad? Ya eso lo vimos. Bueno, ¿cuántos helados se van a transar en este mercado? ¿Cuántos helados se van a llevar del carrito en total? Bueno, Elena 16, Javier 8, en total el mercado se lleva 24, ¿ok? Si el precio del helado fuera de $1, Elena se lleva 14, Javier se lleva 7, en total se llevan 21 helados. Y así vamos, ¿verdad? Vamos sumando a cada precio, la cantidad que se lleva Elena más la cantidad que se lleva Javier y sabemos en total el mercado cuánto se va a llevar. Si hubiera 5 personas o 10 personas, pues es lo mismo, es simplemente sumar a cada precio cuántas cosas se lleva cada una de las personas que participan en ese mercado, que tiene una disposición a pagar por esos helados, ¿ok? Que a algún precio compraría alguna cantidad de helados, ¿ok? ¿Cómo se ve esa curva? Bueno, se ve así. Ya es una curva azul, también es lineal, solo que no solo incluye a Elena, incluye también a Javier. A $6 nos llevamos 6 helados. A $5 nos llevamos 9 helados. A $4 nos llevamos 12. Y así, y así, y así, y así, y así, y así. Hasta que es gratis. Y cuando es gratis consumimos mucho más, consumimos 24 helados, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Seguimos bien? Entendiendo, digamos, cómo se construye esta curva solo sumando las demandas individuales. Perdón, ¿qué significa Q a la D? ¿Cómo? QD, ok, QD, eso es cuestión de notación. Les doy la bienvenida a estas cuestiones de notación. Q es cantidad, o sea, viene del inglés de quantity, que es con Q, entonces, ajá. Cantidad demandada Ah, es ok. decir, es la cantidad demandada del bien a cada uno de los precios. ¿Cuál es la cantidad demandada en el mercado cuando el precio es 3? Bueno, es 15, y así, es eso. Eh, de hecho, cuando lo vean, QS va a ser la cantidad ofrecida, pero ahorita vamos a hablar de la oferta. Pero sí, es eso, es cantidad demandada. Ok, entonces, vamos bien. Ahora, nos vamos a hacer No, una... Sí, pero sí, decime. perdón, y digamos, entonces cada vez que nos aparezca una Q elevada a la D, se va a referir a esto, a la cantidad demandada, o Sí, eso lo sí, que sí. tiene este ejemplo. No, pues si en algún momento, en algún paper o en alguna clase hacen una definición diferente, pues ajá, pero normalmente QD es cantidad demandada. Es como lo normal. Es raro que se use para otra cosa. De hecho, ok. Eh, a ver, ok, perdón. Una cosa muy importante, ahorita que estamos hablando justamente de esta cuestión técnica del QD. Este, esta línea azul se llama la curva de demanda, ¿verdad? Eso es la demanda como tal. La demanda es toda la curva. ¿Qué nos relaciona? Es algo muy importante. O sea, la demanda no es este 24. Este 24 es la cantidad demandada. Eso es una confusión muy frecuente. Sería mejor desde el inicio diferenciar. Este 24 es la cantidad demandada del bien cuando el precio es cero. Es un punto, ¿ok? Es un punto en la curva. Es este azulito de acá.
Este 21 es la cantidad demandada del bien cuando el precio es 1. Si ustedes unen los puntos en una curva de demanda, a eso le vamos a llamar la demanda. Ustedes no pueden decir la demanda del mercado cuando el precio es 0 es de 24 helados, porque no es la demanda, es la cantidad demandada. Yo sé que cuando ustedes salgan a la calle, obviamente pueden decirlo así, pero técnicamente en economía hay una diferencia sensible entre la cantidad demandada y la demanda, porque la demanda es la oferta. La demanda es la curva total. ¿Okay? Son todos los puntos, es todas esas relaciones que hay entre las diferentes cantidades demandadas y los diferentes precios. ¿Ok? Eso nomás como una diferencia de definición que quisiera hacer ahorita para pasar a discutir eh, qué desplaza la demanda. O sea, ya sabemos que hay ciertas condiciones que hacen que cuando el precio sea de 6 dólares, tanto Elena como Javier decidan comprar relativamente pocos helados, que hace que al final, pues bueno, compramos 6, ¿verdad? En total. Pero bueno, la pregunta que querríamos hacernos es, ¿qué determina que la demanda es lo que es? O sea, ¿qué determina que Elena compre 16 helados en ese punto y no 18, o 20, o 25, o 5, o 2? ¿Ok? Entonces, qué es lo que sigue? ¿Qué, no, qué va a determinar esos desplazamientos de la demanda? ¿Qué cosas pueden hacer que esta curva de demanda se nos mueva a la derecha o a la izquierda? ¿Sí? Porque, obvio, estamos asumiendo ceteris paribus, estamos asumiendo que todas las variables se mantienen constantes. ¿Qué variables? Y se los voy a soplar de una vez, igual ya vamos a pasar a hablar de ellas. Estamos asumiendo que el ingreso de la gente no cambie. Si ustedes pasan de ganar 100.000 colones a ganar 600.000 colones, probablemente quieran consumir más de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo más plata. Entonces, ajá, eso afecta. O sea, el precio puede ser el mismo, pero yo, como tengo más ingreso, quiero consumir más, por ejemplo. O los gustos y las preferencias, como me gusta ahora más los peinados tipo, no sé, como lo tenía Cristiano Ronaldo en el 2010, porque no es una figura pública y no sé, es muy famoso, entonces más gente quiere comprarse eso, porque la publicidad nos ha llevado a tal cosa. Entonces, y los gustos y preferencias nos van a decir mucho de eso, y la publicidad obviamente va a tener un papel en formar esas preferencias en las personas para que compren determinado bien o servicio. Hay otras cosas que nos van a afectar esta demanda. Vamos a hablar en particular de 5. ¿Okay? Eh, Uno es el número de compradores. Obviamente, si ya no son solo Elena y Javier, sino que Pedrito se mete a comprar, bueno, la demanda probablemente se mueva a la derecha, ¿verdad? Porque aunque el precio sea el mismo, ahora hay más personas que van a comprar helados, ¿verdad? Eso es como lógico. La segunda de la que quiero hablar es del ingreso, que es la que ya les había dicho. Si uno tiene más plata o menos plata, decide comprar más o menos de las cosas. Necesitamos hacer una distinción teórica entre cómo esto afecta la demanda de diferentes bienes. Tercero, muy importante, precio de bienes relacionados. No lo voy a explicar todavía, cuando lleguemos lo explico mejor. Estas otras las expliqué de una vez porque son bastante intuitivas. Luego los gustos, ¿ok? Y las preferencias, como es que a mí ahora a la gente le gusta más, no sé, los celulares iPhones que los Samsung, por una cuestión de publicidad, por una cuestión de que hay mucha mercadotecnia que hace ver al iPhone mucho mejor de lo que es, ¿verdad? Y una quinta, las expectativas, que tampoco voy a pasar a explicarlo demasiado, vamos a verlos uno a uno. Entonces, una pregunta que se puede hacer en este momento es, esta cosa de acá, ¿qué es? Bueno, esa es una cuestión de notación. O sea, conforme vayamos avanzando, vamos a ir introduciendo eh, esta notación matemática. Básicamente es una notación matemática. ¿Qué quiere decir eso? QD es la cantidad demandada, ¿verdad? Pero vean que la D es mayúscula. Entonces no es la cantidad demandada, es la curva de demanda, la D mayúscula, la curva de demanda por el bien X, que puede ser piñas, pueden ser zapatos, pueden ser libros. Pero bueno, esa demanda va a ser una función, F es una función de esas 5 variables. El precio, eh, el precio de X es lo que va a definir, pues al final, cuánto se va a trazar en el mercado, ¿verdad? O sea, cuando lo juntamos con la oferta, bueno, el precio va a definir cuánto es que esa demanda, cuál va a ser la cantidad demandada. Ya sabemos que si el precio es 6, se compra menos que si el precio es 0. Entonces, el precio va a definir esa cantidad. Luego, N es el número de compradores, Y es el ingreso, PZ es el precio de otras cosas,
G es los gustos y preferencias y E son las expectativas. ¿Ok? Entonces son variables, simplemente quiere decir que esa curva de demanda va a depender de esas 6 cosas. ¿Ok? Profe, ¿cómo era? La Q con la D mayúscula es cantidad de, O sea, la no, demanda, no, curva de no, demanda. la demanda. O sea, es Ok, decir, la la demanda. demanda depende de, la demanda depende de esas cosas. ¿Ok? Eso es lo que quiere Eh, decir. PS, PZ es el precio de otros productos o digamos el precio como de otras heladerías. No de otras bueno, puede ser de otras heladerías, por ejemplo, de otra marca, no sé, como que yo tengo una heladería Dos Pinos y al lado hay una heladería Pops. Entonces, el precio de la heladería Pops va a afectar la demanda de mi bien, eso sí. Ahorita lo desglosamos un poco mejor, pero Ok. sí, es eso. Son bienes relacionados, no cualquier otro bien, son bienes relacionados. O sea, el precio de, no sé, las sillas en Alice no me va a afectar mucho el precio de los helados Dos Pinos, ¿verdad? Pero, o sea, hay cosas que sí se relacionan. Entonces, vamos a repasar un poco uno por uno qué quiere decir cada una. El que menos hay que explicar, creo yo, es el número de compradores. O sea, si hay más personas que quieren comprar helados Dos Pinos, pues la curva se va a desplazar hacia la derecha. ¿Y qué quiere? Cuando yo digo la curva se desplaza a la derecha, me refiero, y véanlo acá, al mismo precio. O sea, Dos Pinos no cambió su precio de helados, no lo cambió, pero al mismo precio va a haber más gente que lo compre. Entonces la curva se desplaza hacia la derecha. O sea, a todos los niveles de precio va a haber más gente que compre los helados. ¿Por qué? Porque hay más compradores. ¿Ok? Esa es bastante, bastante intuitiva. Simplemente hay más gente que quiera comprar helados. De la misma manera y de forma contraria, si hay menos gente que quiera comprar, si hay menos compradores en ese mercado, pues la curva se nos va a desplazar hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es como, ajá. Si hay más gente al mismo precio, más se va a comprar más helados. Y punto. O sea, eso es así porque va a haber más gente que quiera comprar esos helados. Ceteris paribus todo lo demás. Cuando yo les diga ceteris paribus todo lo demás, significa, ante un aumento en el número de compradores, sí, aumenta la demanda en la medida en la que estas otras cosas no se estén moviendo también. O sea, si hay más número de compradores, pero la gente pierde ingreso y hay un aumento de precios en los bienes relacionados y se reducen las preferencias por mi bien y las expectativas son que va a haber un fin del mundo, entonces tenemos que comprar todo lo que queremos porque nos vamos a morir mañana. eh, todos esos efectos se van a contrarrestar el uno al otro y no vamos a saber cuál fue el efecto del número de compradores. O sea, no sabemos al final la curva de demanda si va a estar más a la derecha o más a la izquierda, porque no solo cambió el número de compradores, cambió todo al mismo tiempo. Y eso nos va a alterar obviamente el resultado. Entonces, ceteris paribus, todo lo demás, si todas las demás variables se mantienen, un aumento en el número de compradores me va a hacer que la curva de demanda se mueva hacia la derecha. ¿Ok? Así. ¿Ok? La curva de demanda se movió a la derecha, que significa que a todos los niveles de precios la cantidad demandada es mayor. ¿Ok? Luego, desplazamiento en la demanda por variación del ingreso. Ok, entonces, yo les dije, si ustedes tienen más dinero, ustedes quieren comprar más de las cosas. Sí, eso es normal. Eso pasa cuando ustedes tratan con, y vamos a entrar en esta definición, cuando ustedes están pensando en bienes normales. ¿Qué es un bien normal? Justamente eso, es un bien que cuando ustedes tienen más dinero, ustedes compran más. ¿Ok? ¿Qué es un bien normal? Bueno, la mayoría de las cosas son un bien normal. Los celulares son un bien normal, las mesas son un bien normal, a ver, ¿qué más es un bien normal? Los televisores son un bien normal, los carros son un bien normal, ¿verdad? Ustedes aumentan el ingreso de las personas y esas personas van a querer consumir más. Ahora, hay un segundo tipo de bien que le vamos a llamar bienes inferiores. ¿Qué es un bien inferior? Un bien inferior es un bien que pasa al revés. Entre más dinero tengan ustedes, menos consumen de ese bien. ¿Okay? Hay ciertos tipos de bienes que cuando la gente aumenta su ingreso, como que pasa a otras cosas. Por ejemplo, el ejemplo por excelencia es los tiquetes de bus, los pasajes de bus. ¿Por qué? Porque sobre todo en Costa Rica, donde hay un sistema público de transporte tan ineficiente, cuando la gente llega a cierto nivel de ingreso, ¿qué hace? Se compra un carro. ¿Ok? Entonces, la cantidad de pasajes de bus está negativamente correlacionada con el ingreso de las personas. O sea, la gente compra menos tiquetes de bus. ¿Por qué? Si tiene más plata. Bueno, justamente por eso, porque se puede comprar un carro, entonces deja de usar el bus.
Otro ejemplo clásico es la margarina y la mantequilla, que la margarina es relativamente más barata. Entonces, cuando la gente aumenta su ingreso, deja de comprar margarina y empieza a comprar más mantequilla, porque aunque sea más cara, la podemos comprar, ¿verdad? Tal vez, no sé, como ciertas marcas, como que, no sé, cuando hay menos ingreso, la gente consume más Pollolandia y cuando tiene más ingreso pasa a consumir, no sé, KFC o no sé qué pollo es fino, ningún pollo es fino, no sé, rostipollos. Deja de comprar Pollolandia y empieza a comprar, comer únicamente en rostipollos, que es bastante más fino y caro, bastante caro. Entonces, esos son bienes inferiores, ¿ok? Son bienes que cuando ustedes tienen más ingreso, dejan de consumir. ¿Por qué? Justamente por eso, porque pasamos a algo mejor o pasamos a algo más cómodo y que aunque sea más caro, ahorita sí lo pasamos a comprar. ¿Ok? Esta distinción está bien definida, se entendió bien, alguien se me perdió. Ya con los ejemplos quedó claro. Todo Ok, claro. perfecto. Todo claro, perfecto, perfecto. Entonces es eso, ¿verdad? Hay bienes normales que cuando ustedes tienen más plata consumen más y hay bienes inferiores que cuando tienen más plata consumen menos. Entonces, em, Entonces, si tienen un bien inferior y aumenta el ingreso, pues más bien la curva de oferta se va a mover hacia la izquierda. Sergio, déjeme. Pero, bueno, a mí me queda la duda, digamos, como con marcas de prestigio, así, por ejemplo, en un carro, ¿verdad? Ajá, Ajá, entonces, digamos, por ejemplo, un Hyundai no es como, ujú, digamos, sí. alguien tiene que comprarse un carro, ¿verdad? Entonces pasa de un Hyundai a un BMW, por ejemplo. Entonces, ese Hyundai pasaría a ser como un bien inferior o algo por el estilo. Por ejemplo, con un teléfono también, que pase de un Android a un iPhone o algo así. Sí, sí, también, o sea, también no solo con diferentes bienes que yo dejo de comprar ese bien, sino también pasa con marcas. Por ejemplo, digamos que exacto, por ejemplo, los Hyundai podríamos decir que los Hyundai son un bien inferior. No tan claro como los pasajes de bus, pero sí puede pasar que si ustedes aumentan mucho el ingreso de las personas, dejen de comprar Hyundai y empiecen a comprar Audis. O, sí, sí, o sea, Audis o Mercedes-Benz o lo que sea. ¿Ok? Eso también, o sea, entre diferentes marcas. Como les dije, lo de que tenemos poca plata y dejo de comprar Pollolandia y empiezo a comprar, que Pollolandia es muy delicioso. No tengo nada en contra de Pollolandia, obviamente. Nadie puede en este país tener nada en contra de Pollolandia, pero empiezo a comer más en rostipollos. ¿Ok? Eso es un bien inferior. ¿Ok? Entonces, ajá, puede pasar también con marcas, o que yo aumento el ingreso, entonces en vez de tener un celularcito Motorola, me paso a un iPhone. Eso también, sí, sí, o sea, todo eso va relacionado. Y, ajá, entonces, esa es la segunda variación del ingreso. ¿Qué más puede cambiar? Precio de bienes relacionados. Ok, ahora sí vamos a adentrarnos a entender qué es esto. Y resulta ser que hay cosas que son parecidas a las nuestras que pueden afectar la demanda. ¿Ok? Esas cosas o esos bienes que son relacionados tienen dos categorías: sustitutos, complementarios. ¿Qué es un bien sustituto? Es algo que compite. Sí, es un bien parecido al mío que compite con el mío. Por ejemplo, pizza y hamburguesas. Ustedes deciden qué comer, muchas veces la decisión va a ser, ¿como pizza o como hamburguesa? ¿Ok? Si ustedes deciden hamburguesa, no deciden pizza. Entonces, la gente que decide comer hamburguesa decide al mismo tiempo no comer pizza. Son como mutuamente excluyentes. Mantequilla y margarina. Ustedes compran una o compran la otra, nunca compran las dos. ¿Ok? Todos son bienes relacionados. O, por ejemplo, yo les estaba diciendo ahorita con los helados, yo tengo una heladería Dos Pinos, al frente hay una heladería Pops. Bueno, ese Pops es un competidor directo de mis helados. Si yo tengo aquí la estación, ellos tienen la Pops, y si la Pops cambia sus precios, eso cambia el comportamiento de los compradores, ¿verdad? Y eso hace que mi demanda pueda sufrir cambios. ¿Ok? ¿De qué manera? Bueno, una manera inversa, digamos. Vean cómo va, vean el cuento cómo va. Si yo estoy en la Dos Pinos y al frente está la Pops y la Pops, por alguna razón que no sabemos, empezó a subir sus precios, ¿qué significa eso? Les hago una pregunta directa. ¿Qué pasa con la demanda por helados de la Pops? Si Pops, bueno, no la demanda, la cantidad demandada, porque ahí es el precio lo que está cambiando. ¿Qué pasa con la cantidad demandada de helados de la Pops si Pops sube los precios? Oye, Ok, se reduce, perfecto, exacto. Entonces, esa gente que deja de comprar helados de la Pops porque son más caros, normalmente o muy probablemente, aunque no seguramente, se van a pasar a mi
puestito, porque dicen, ay, no, la Pops está muy cara. Entonces, yo voy a tener más compradores en mi carrito, a pesar de que yo no cambié el precio, y eso es algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre cambios en la demanda y cambios en la cantidad demandada? Bueno, los cambios en la demanda pasan a pesar de que el precio sea el mismo. O sea, yo tengo ceteris paribus, ¿verdad? Yo tengo el mismo precio, yo estoy produciendo lo mismo, pero resulta ser que está viniendo más gente a mi puesto. O sea, mi curva de demanda se movió a la derecha. ¿Por qué? Porque la Pops que está al frente subió el precio, lo cual implica que hay alguna gente que ya no va a querer comer Pops y va a venir a mi helado, porque igual quería comer helado, solo que por alguna razón hay unos helados allá que ellos querían, pero como son más caros decidieron venir al mío. ¿Ok? Entonces, un aumento en el precio de un bien sustituto va a aumentar o va a mover hacia la derecha mi demanda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la cosa del vecino es más cara, la gente va a venir a mí. ¿Listo? Ahora, hay otro tipo de bienes que pasa completamente al contrario, que son bienes complementarios, son bienes que ustedes compran al mismo tiempo, que se complementan muy bien. Por ejemplo, el arroz y los frijoles. Normalmente la gente no compra solo arroz, ni come solo arroz, come arroz y frijoles. ¿Ok? Entonces no compiten el uno con el otro. La gente normalmente va a querer comprar las dos. Computadoras y software para computadoras. Ron y Coca-Cola, por ejemplo. La gente así compra ron, normalmente también compra Coca-Cola porque, uy, qué rico un roncito con coca, ¿verdad? Entonces, esos bienes funcionan de una manera un poco distinta porque no están compitiendo el uno con el otro, sino que se afectan en la misma dirección, digamos. Estamos en el mercado de arroz y de frijoles. Y los frijoles suben de precio. ¿Qué significa que y ya esto lo hablamos con los helados? Si el precio de los frijoles sube, la cantidad demandada de frijoles va a reducirse, porque los frijoles, claro, están más caros. Como los frijoles están más caros, entonces no es como que, ay, ahora la gente va a venir a comprar arroz. No, porque si la gente no compra frijoles, probablemente tampoco quiera comprar arroz con qué complementarlos. No es que porque no hay frijoles compramos más arroz. No, normalmente eso no es lo que va a pasar. Entonces, si la gente compra menos frijoles, ¿qué pasa con la demanda de arroz? Bueno, al revés que la otra, se me va a mover hacia la izquierda, porque como la gente quiere comprar menos frijoles, bueno, resulta ser que de rebote también va a querer comprar menos arroz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se complementan y normalmente los queremos comprar al mismo tiempo. Si el precio de la Coca-Cola sube o al revés del ron sube, probablemente se compre menos coca. ¿Por qué? Porque el ron normalmente se compra o al revés, cuando se compra ron, también se compra coca, porque como les digo, qué rico un roncito con coca. Poca gente empieza a tomar pico de botella de la botella de ron, a menos de que, bueno, si la noche avanza y ya como que esos tragos van pasando como agua y la gente empieza a tomar pico de botella, pero eso es como ya después de las 10 de la noche. Antes de eso, es roncito con coca, ¿verdad? Y ya después de eso, pues lo que venga, ¿verdad? Entonces, esos son bienes complementarios, son bienes que normalmente se compran al mismo tiempo, son bienes que se complementan muy bien y que cuando sube el precio de uno, más bien la demanda del otro cae. ¿Ok? Porque tienen como la misma dirección, se afectan en la misma dirección. ¿Estamos claros con esta definición? ¿Estas definiciones? ¿Y cómo afectan? Sí, Vamos bien, ok, chévere. Me gusta que, al parecer vamos bien, vamos como en la misma página. Ya saben que cualquier cosa me pueden decir, me pueden molestar, me pueden escribir ahí un mensaje o solo hablan o levantan la mano, perdón. Para eso estoy. Entonces, ese es el tercer punto. Uno cuarto, los gustos. Eso es como, sí, eso es algo que ya les había dicho, no hay demasiado que explicar acá. Si por alguna razón aumentan las preferencias por los helados, como les digo, a veces puede ser por alguna propaganda de la Pops o puede ser porque alguna estrella famosa fue a la Pops, entonces todo el mundo quiere ir a la Pops donde fue esa estrella. Bueno, eso es como un aumento de gusto, o sea, ustedes no están cambiando el precio de su producto, pero mucha más gente les está comprando. ¿Por qué? Porque les gusta más, por alguna razón. No siempre es una razón racional. Las cosas pasan en el mundo que hace que las cosas se compren más o menos. Como cuando vino el coronavirus y se reportaron menos ventas de la cerveza Corona. Bueno, eso es una cuestión de preferencias, que la gente asociaba Corona con coronavirus, al parecer, y no sé, eso fue una cuestión muy extraña. Pero ajá, o incluso, y también lo podemos relacionar en la pandemia con los artículos de higiene. Bueno, cambié la preferencia por papel higiénico porque la gente pensaba que era el fin del mundo y el apocalipsis zombie. Y ajá, ¿no? Entonces compraba más de eso, sin que cambiara el precio.
Sí, entonces esa es otra manera, es otra razón por la que cambia la demanda. La última son las expectativas. ¿Ok? Digamos que yo quiero comprar un carro, un Hyundai, ya que estábamos con el ejemplo del Hyundai. Si yo quiero comprar un Hyundai, eh, bueno, hay una variable que puede afectar si yo lo compro y es la expectativa sobre qué va a pasar en el futuro. Por ejemplo, si yo pienso que el precio de los Hyundai va a bajar en un año, la decisión racional sería no comprar el Hyundai hoy. ¿Por qué? Porque el precio, creo yo, va a bajar en un año. ¿Ok? Otra cuestión más macro, digamos, con lo que se puede relacionar esto es las expectativas económicas como tal. Por ejemplo, las que reporta la Escuela de Estadística, el índice de expectativas del consumidor. De confianza, no de expectativas, el índice de confianza del consumidor. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que normalmente cuando la economía está mal, cuando se espera que la economía decrezca, cuando viene una pandemia o simplemente cuando se ve que la economía está medio estancada, la actividad no está muy dinámica, la gente por lo general disminuye la demanda por bienes duraderos. ¿Qué son bienes duraderos? Piensen ustedes en carros, en bienes de capital. Sobre todo piensen, puede relacionarse muy fácilmente con carros. O también, no sé, la compra de casa. Entonces, si la economía está más o menos lenta, está poco dinámica y hay una expectativa de que la economía no crezca mucho, normalmente eso afecta mucho la compra de bienes duraderos. Sí, por ejemplo, de los carros. Porque pienso que la economía está mal, pienso que, no sé, las condiciones no van a ser tan buenas. Tal vez pienso que puedo perder el empleo en los próximos 2 años y que no voy a poder pagar un préstamo. Entonces, las expectativas de lo que va a pasar en el futuro, y eso ustedes lo pueden relacionar muy fácilmente con su propia vida, nos va a afectar las decisiones. Yo hago lo que hago tomando en cuenta qué creo que va a pasar en el futuro. Pensé, dos personas me levantaron la mano, Emily, no sé quién la levantó primero, no vi, pero decimos Emily y luego pasa con Sergio. Expectativas también puede ser como que yo compré un bien y ese bien me decepcionó, o sea, decepcionó como mis expectativas, entonces ya no lo quiero volver a comprar. Yo creo que eso, bueno, podría ser, digamos, hablar sobre las expectativas del bien como tal, pero yo creo que eso va más, yo creo que, por ejemplo, si un montón de gente empieza a comprar iPhone y el iPhone empieza a explotar, yo creo que ese cambio va más dentro de las preferencias. O sea, la gente deja de comprar iPhone porque ya no le va a gustar iPhone porque sabe que explota. O sea, ese cambio que tiene que ver con el bien en sí sería más una preferencia. O sea, todos están saliendo malos. Ya no quiero iPhones. Y punto. Pero si no es que no están saliendo malos y simplemente no alcanzó mis expectativas, digamos, como no me pude descargar tal aplicación porque tengo un iPhone o cosas así. También sí. No, yo creo que todo eso va, toda esa categoría de expectativas sobre lo que espero que me va a dar el producto, eso va dentro de gustos y preferencias. O sea, cambios en eso serían cambios en gustos y preferencias. Ok. La expectativa tiene más que ver con el contexto, como cómo está la economía, qué pienso que va a pasar en el futuro, qué pienso que va a pasar con el precio en el futuro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, ok, súper. Dale. Y Sergio, vos tenías que decir algo también. O no. Disculpe, profe, es que la tenía Ah, levantada la ahí. tenía levantada, che, bueno. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, entonces esa es otra, ¿verdad? Las expectativas. Ok, entonces ya tenemos estas 4 formas en las cuales la demanda nos puede cambiar y tenemos también las direcciones en las cuales puede cambiar. Ok, entonces vamos a pasar al otro lado. Ya que hablamos de la demanda, empezar a hablar de la oferta va a ser algo muy sencillo o relativamente sencillo porque funciona exactamente igual, pero al revés. O sea, en vez de ir para abajo, va para arriba. Sí, cuando estamos hablando de la oferta, estamos hablando de una curva que nos relaciona la cantidad no demandada, la cantidad ofrecida de un bien, la cantidad que se va a vender de ese bien con el precio. ¿Sí? Y la ley de oferta, al contrario de la ley de la demanda, es que esa cantidad ofrecida va a aumentar cuando el precio aumenta. O sea, si el precio de las cosas sube, ustedes van a querer producir más, porque ahora el precio no es un costo para ustedes, el precio es una ganancia. Entonces, si el precio de los helados de la Pop sube, la gente de la Pop, si la gente le sigue comprando, pues va a aumentar sus ganancias. Probablemente quieran producir más helados, ¿verdad? Entonces funciona al revés. Sí, entre más sea el precio,
más oportunidades de ganar tiene uno, digamos, como productor y más cosas va a querer, más cosas va a querer ofrecer de ese mismo. ¿Ok? Funciona al revés que la demanda. ¿Ok? Entonces vamos con helado de vainilla, hay un mercado de helado de vainilla y esta tabla, recuerden, es muy parecida a la de Elena, pero vean que es al revés. Si los helados son gratis, más bien no se produce ningún helado, porque es decir, si yo produzco helados y yo qué gano, eso no cubre mis costos de producción. Eh, si el precio de los helados es de $1, solo produzco 3 helados, porque bueno, está bien, es poco precio, pero me da para producir un poco más. Y el precio, depende del precio, depende de qué tantos costos voy a poder cubrir yo, ¿verdad? Entonces, el precio de $2 hace que yo pueda producir 6 helados, así vamos, ¿sí? Eso tiene una pendiente positiva, ¿sí? A mayor precio vamos a querer ofrecer más helados, ¿ok? Y vamos a querer ganar, o sea, como productores queremos maximizar la ganancia, queremos poder estar seguros de que podemos cubrir los costos de producir esos helados, que marginalmente son crecientes, o sea, cada helado adicional me va a costar más que el anterior. Eso luego lo vamos a explicar bien. Pero por ahora nomás veamos esto, ¿verdad? Que a mayor precio, mayor va a ser la cantidad ofrecida. ¿Ok? Es igual que la demanda, pero como les dije, al revés. Esta tiene pendiente negativa, esta tiene pendiente positiva. ¿Ok? Entonces, así como hay una oferta de una heladería como la Pops, bueno, también hay una oferta de mercado, que es simplemente igual que en la demanda, sumar. Si el precio es 0, ninguno produce nada. Todo es el mercado produce nada. Si el precio es 1, la Pops produce 3 helados, la Dos Pinos produce 2. ¿Cuánto producen en total entre los dos? 5. Y así vamos, ¿verdad? Vamos sumando la curva de demanda, de oferta de cada empresa y eso va a ser la cantidad ofrecida del mercado. Vean acá la QS, la que les dije, ¿verdad? Esto es cantidad ofrecida. ¿Y por qué S y no O? Bueno, porque en inglés normalmente la notación es S de supply, pero es eso, es cantidad ofrecida. Cuando el precio es de $6, vamos a querer la Pops producir 18 helados y la Dos Pinos, no sé por qué me pareció 12. Entre los dos van a querer producir 30. En ese momento la computadora decidió ponerse en negro, pero creo que ya va a volver. ¿Me escuchan ahí, verdad? ¿O me fui? Sí, escucho. Ok, Pero ya denme se... no. Escucho, profe. Ok, denme nomás 15 segundos. Se fue. Ya vuelve. Ya volvió. Ey, en serio estoy preocupado con esta cosa. Nunca me había dado ningún problema. Nunca me ha dado ningún problema. Espérense, creo que se va a ir otra vez. Ay, denme nomás. Ya volvió. Creo. No. O sea, como que vuelve la filmina, pero no puedo dar clic a nada. Nunca me había pasado esto. Pero bueno, ya vamos. Ok, espérense. Como que pienso que ya está porque se me aparece la filmina, pero luego la computadora se vuelve a poner en negro. Esto está muy preocupante, la verdad. La vez pasada solo con reiniciarlo ya se arregló, pero espérense, denme un chancecito, denme un minuto. Les aviso cualquier cosa si se daña. Vea cómo suena. Ok, creo que ya. Ya. Ok, ya volví. Una última confirmación de que sí me escuchan o no me caí. Sí, profe, sí se escucha. Ya, listo. Entonces, estamos hablando de la oferta de mercado, ¿verdad? Que conforme más precio tenga, mayor va a ser la cantidad ofrecida en el mercado. ¿Ok? Entonces, eso nada, eso es normal. Y es muy parecido, mejor dicho, es igual que cuando uníamos las demandas individuales para sacar la demanda de mercado. Ustedes simplemente suman a cada precio cuánto produce cada empresa y eso les da cuánto va a producir en total el mercado. ¿Sí? Podrían ser los drivers de la gráfica, sí, no sé, creo que va a tener que llevar la regla. Y y me da mucho pesar porque esta computadora me ha servido súper bien. Pensaba cambiarla igual, pero, o sea, estaba todo bien, todo en orden. Ok, entonces vamos a pasar ahora a hablar de la curva de oferta y qué la mueve. Así como hablamos de determinantes de la demanda, pasemos a hablar rápidamente de las determinantes de la oferta. Ceteris paribus, todo lo demás. Entonces, ¿qué cosas afectan esa oferta? Bueno, y la cantidad ofrecida. El precio de los insumos, ¿ok? El precio de los materiales que necesito yo para producir lo que estoy produciendo, como en el caso de los helados, el precio de la leche, el precio del azúcar, ¿ok? Otra, la tecnología.
qué tan buenas son las máquinas o qué tan buena es la tecnología para producir esos helados. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Tercero, el número de vendedores. ¿Ok? Que funciona igual que en el caso de la demanda, ¿verdad? Si hay más gente vendiendo, pues bueno, en el mercado la curva se va a mover hacia la derecha, porque al mismo precio va a haber más oferta, va a haber más cantidad ofrecida de helados. ¿Ok? Y las expectativas, que funcionan más o menos en la misma dirección que con la demanda. Estas dos son ya conocidas. Número de vendedores, que funciona exactamente igual que de compradores. Y las expectativas funcionan en la misma dirección. Hablemos un poco de estas primeras dos. El precio de los insumos, pues nada, es de los salarios, de las materias primas, de todo aquello, todas aquellas herramientas, todas aquellas materiales, todo aquello que yo necesito para producir mis helados. ¿Ok? Como les dije ahorita, el precio del azúcar, el precio de la leche. Entonces, si los insumos son más baratos, o el petróleo también, es un insumo para transportar cosas, para, digamos, de cuestiones de energía. Si el precio es más bajo, si los insumos son más baratos, resulta ser que la producción es más rentable. Resulta ser que al mismo precio del que yo estoy vendiendo puedo producir más. ¿Por qué? Porque el costo de producir esas cosas es más barato. Entonces puedo producir más. Ese mismo precio me puede cubrir más costos. ¿Ok? Entonces, si el precio baja, yo puedo producir más cosas. Entonces, una reducción en el precio de los insumos me provoca un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta. ¿Ok? Luego, si es al revés, si los insumos son más costosos, resulta ser que pasa al contrario, resulta ser que yo voy a tener menos oferta. ¿Ok? Ok, entonces, ¿con este hay alguna duda de la dirección? O sea, si los insumos son más baratos, me es más rentable producir, me es más barato producir y produzco más, aunque el precio sea el mismo. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre este puntecito? Ok, parece que vamos bien. Segundo, bueno, ven acá, supongan que el precio de la leche de los helados baja, entonces al mismo precio puedo producir más helados, porque cada helado me cuesta menos producir, entonces puedo producir más. Segundo, la tecnología. ¿Sí? ¿Qué nos va a afectar la tecnología? Bueno, directamente nos va a afectar qué tantos insumos necesito para producir. Si yo tengo un super maquinón de producción de helados, yo le pongo muy poca leche, le pongo muy poca azúcar y esa vaina hace su magia para que salgan muchos más helados que si hubiera solo una persona ahí mezclando con la mano. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos afecta esto? Bueno, porque si la tecnología es mejor, resulta ser que teniendo los mismos insumos voy a poder producir más. No tengo que contratar más gente para producir más helados. Esa máquina me hace todo el trabajo. Incluso podría contratar menos gente y producir más y hacer aún más barata la producción. ¿Sí? Razón por la cual muchas empresas se mueven más hacia la automatización de sus procesos porque así no tienen que contratar gente, sino que con mantener la máquina pueden producir bastante más que con la gente. ¿Ok? Entonces la tecnología va a ser un determinante muy importante en que la producción sea mayor o menor. Una mejora tecnológica hace que con el mismo precio del producto yo pueda producir más. ¿Por qué? Porque la tecnología es mejor, porque la máquina me hace más helados, ¿ok? Porque la batidora me funciona mejor, ya no tiene dos hélices, sino que tiene tres, entonces en vez de durar 10 minutos haciendo cada helado, duró 5 y la cantidad de insumos es la misma y no tuve que contratar a nadie más. Entonces, ajá, una mejora tecnológica hace que al mismo precio la cantidad ofrecida sea mayor y que por ende la curva de oferta se mueva hacia la derecha. ¿Ok? Si la tecnología se disminuye más bien porque destruyeron la máquina, por ejemplo, entonces con los mismos insumos voy a poder producir menos. O sea, al mismo precio, pues produzco menos a todos los niveles de precio y eso implica que la curva de oferta se me movió hacia la izquierda. Pero bueno, esa es como la dirección en la cual la tecnología afecta. ¿Alguna duda con este punto? Se tomó un traguito de agua. Vamos bien. La tercera, en verdad, no lo voy a explicar mucho porque es como la misma cosa que con la demanda. O sea, si hay más vendedores en un mercado, la curva se va a desplazar hacia la derecha porque hay más empresas vendiendo, digamos, ya no solo la Pops y Dos Pinos, sino que entra, ¿qué otras marcas producen helados? Aquí es que está como muy concentrada la cosa, ¿verdad? Dos Pinos, Pops y, no sé, helados chuchumecos. Entonces, helados chuchumecos también produce helados
y al mismo precio se va a producir más la Sarita. Bueno, bueno, esa la he visto. Bueno, la Sarita también va a producir helados, entonces como ya no hay dos productores, sino tres, al mismo precio, normalmente uno esperaría que se produzcan más helados, porque hay más empresas que venden helados. ¿Ok? Y eso nos desplaza a la curva de oferta. Cuarto, las expectativas, igual que en la demanda, o sea, si los vendedores esperan, digamos que estamos hablando de vendedores de carros, si tal vez los vendedores esperan que los carros el otro año valgan más porque vamos a estar más afuera de la pandemia y tal vez la economía crezca más, que bueno, en 2021 creció 7,6%, no creo que crezca más este año, obviamente. Pero digamos que los productores de carros en 2020 dijeron, no, mejor esperamos a vender los carros y a producirlos el otro año porque en 2020 la gente no compra carros porque está muy ocupada viendo a ver cómo sobrevive una pandemia. Entonces, mejor esperamos al otro año que los precios sean mejores. Y dicho y hecho, este año se venden más carros que el año pasado. Eh, ok, las expectativas sobre la economía, las expectativas sobre lo que puede pasar, las expectativas sobre los precios, las expectativas sobre las tasas de interés, las expectativas sobre quién va a quedar presidente, por ejemplo, van a afectar la cantidad de producción que se tenga. ¿Ok? Y funciona igual en la misma dirección que con la demanda. ¿Ok? Entonces, esas cuatro nos van a explicar más o menos el movimiento de la oferta. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto y ya sabiendo qué es la oferta, ya sabiendo qué es la demanda y qué relacionan, pasemos a hablar de las dos en conjunto y del precio de equilibrio. Resulta ser que si ustedes hacen en conjunto, grafican en conjunto la oferta de un bien y la demanda, va a haber un precio, va a haber un precio al cual esa cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. A eso nosotros, si esto se los presento, le vamos a llamar el equilibrio, el susodicho equilibrio. Es un punto en el cual todo lo que se produce se compra. ¿Ok? No hay desperdicio de absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, cuando los helados eran gratis, recuerden que Elena y este man, ¿cómo se llamaba? Daniel, no me acuerdo. Este otro muchacho compraba helados. Voy a decirle Daniel, yo sé que no se llama Daniel, pero voy a decirle. O bueno, Javier, perdón. Bueno, Elena y Javier, entre los dos, querían llevarse 24 helados porque, uy, son gratis y qué rico. Pero las empresas más bien no vendían nada, no producían nada porque si es gratis, ¿usted qué cree? ¿Que los helados son gratis? No, cuesta mucho producirlos, entonces yo no voy a ofrecer nada. Entonces, al precio de cero, la cantidad demandada es de 24 y la cantidad ofrecida es de cero. Entonces, nada, o sea, aquí hay muchos más helados que se quieren comprar que los que se van a producir, ¿verdad? Eso no es un equilibrio para nada. Entonces, subimos el precio y conforme subamos el precio, las empresas van a decidir producir más y los demandantes van a decidir comprar menos, porque entre más caro, menos quiero comprar, hasta que ambos se crucen, hasta que ambas sean iguales. Y ahí ya se consume lo mismo, se compra lo mismo que se vende sin ningún desperdicio. Si el precio subiera de acá, más bien habría más oferta, más cantidad ofrecida que cantidad demandada. ¿Okay? De hecho, pasemos a hablar un poco de eso. Ese es el equilibrio. Ahora, si yo estoy por arriba, digamos que el precio en el mercado es de $5. Resulta ser que la cantidad ofrecida de helados va a ser de 25 helados y la cantidad va a ser de 9. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la realidad? Los carritos tienen muchos helados ahí en la bodega ya producidos y los demandantes solo quieren comprar 9. ¿Qué pasa con los restantes 16? ¿Qué pasa con los 16 helados que quedan? Bueno, se botan, no se venden, se quedan ahí haciendo o consumiendo espacio. Hay un exceso de oferta, hay un excedente, ¿sí? Hay más gente vendiendo, hay más helados que se están vendiendo que los que se quieren comprar. Y eso no es óptimo porque estamos desperdiciando helados, produciendo helados que no se van a vender. Entonces a las empresas obviamente eso les va a afectar mucho y van a decir, no, esto no es lo mejor es bajar el precio y producir menos helados porque igual los voy a dejar ahí en la bodega, los voy a tener que botar. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué los voy a yo a producir ahorita si igual ni me los van a comprar? Entonces, esto cuando estamos por encima del precio de equilibrio vamos a llamar que tenemos un exceso de oferta, un excedente. ¿Y qué pasa cuando estamos por debajo? Bueno, esto es lo que pasa cuando uno va reduciendo el precio, pues se reduce el excedente hasta volver al equilibrio. ¿Qué pasa cuando uno está por debajo? Más bien es al revés, más bien hay escasez. ¿Por qué hay escasez?
porque la gente demanda 21 helados y solo se producen 5. ¿Y qué pasó con los restantes 16? Otra vez son 16 helados. ¿Qué pasa con los restantes 16 helados? Bueno, resulta ser que hay 21 personas haciendo fila en mi carrito. Y yo digo, uy, qué montón de gente vino a comprar helado, pero yo solo puedo ofrecerle 5 al precio al que tenemos. ¿Y el resto qué? Pues nada, se va a tener que ir triste para su casa. O sea, no hubo suficiente helado. No hubo para todos. No todo el mundo salió contento de esta compra porque solo los primeros que llegaron se llevaron su heladito y el resto tuvo que irse triste para la casa. ¿Ok? Entonces, eso se llama que hay escasez. ¿Qué puede hacer la empresa para reducir esta escasez y llegar al equilibrio? Bueno, empiezan a subir el precio, con lo cual pueden producir más y cubrir más costos de producción. La gente, conforme ve que el precio sube, bueno, va a querer comprar menos helados hasta que llegan al equilibrio. Entonces, si ustedes están por arriba o están por debajo, siempre hay una cosa que ustedes puedan hacer con el precio para llegar a el equilibrio. Y el equilibrio es bueno. Bueno, ¿por qué es bueno el equilibrio? Porque en ese punto se compra todo lo que se vende. Nada se desperdicia y nadie que llegue al carrito a comprar su helado se va a ir triste. ¿Ok? Y ese es el equilibrio. O sea, eso es lo que llamamos el equilibrio del mercado. Okay, a esto le llamamos, bueno, escasez. Uno empieza a subir el precio, se va reduciendo la escasez porque se produce más, se quiere consumir menos y todo va, digamos, como en orden hasta que lleguemos al equilibrio. ¿Okay? Entonces, ¿estamos claros con esta partecita del equilibrio, de qué es el equilibrio, qué es una escasez y qué es un excedente de oferta? ¿Alguien tiene alguna duda en ese punto? Ok, pareciera que no. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta que pareciera que se está entendiendo todo bien. Ya saben que igual si en la clase no quieren decir nada, por ejemplo, por alguna duda que tengan, igual me pueden contactar de esas por el correo institucional o por el WhatsApp o tal, ¿verdad? O sea, como les he dicho muchas veces, a mí me encuentran de cualquier manera, de muchas maneras posibles. Yo no me puedo esconder. Entonces, si uno quiere analizar cambios en el equilibrio, o sea, como hay algo que está pasando con la oferta o con la demanda, y yo quiero saber cómo eso va a afectar el equilibrio o el mercado, bueno, hay 3 pasos que uno puede seguir. Primero, decida si eso que está pasando afecta la oferta, afecta la demanda o ambas curvas. Eso es lo primero. Puede que afecte una, puede que afecte otra, puede que afecte ambas y hay que saber qué. Por ejemplo, un cambio de expectativas puede cambiar ambas al mismo tiempo, ¿verdad? Porque ya hablamos de que las expectativas son un determinante tanto de la oferta como de la demanda. Segundo, hay que decidir, dado el evento, en qué dirección la traslada. O sea, ¿se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda? ¿Son buenas expectativas o son malas expectativas? ¿Es un cambio en el precio, pero es sustituto o es complementario? ¿Ok? Entonces, primero, ver qué afecta. Segundo, ¿en qué dirección lo afecta? Tercero, usamos nuestro diagramita, este es un diagrama, nuestra grafiquito de oferta y demanda, para ver qué pasa con el precio y qué pasa con la cantidad. O sea, si el precio es mayor y la cantidad es mayor, o el precio es mayor y la cantidad es menor, o sea, ¿qué con esto? ¿Okay? Y nos va a ayudar mucho el gráfico. Y ya, o sea, esos son los 3 pasos. ¿Qué me afecta? ¿Cómo me lo afecta? Y hacemos el diagrama. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que estamos en el mercado de carros híbridos. ¿Qué es un carro híbrido? Es un carro que se moviliza no solo con gasolina, sino que también con energía eléctrica. ¿Ok? Entonces tengo, digamos, las dos fuentes de energía. Son más ecológicos, son carros que utilizan bastante menos gasolina que los otros, los normales. Y bueno, eso aumenta la eficiencia del carro, ¿verdad? Entonces, tenemos un mercado de carros híbridos, un mercado como cualquier otro. Hay una oferta de carros híbridos, hay una demanda de carros híbridos y hay un precio de carros híbridos y una cantidad transada en este mercado de carros híbridos. Todo está perfecto, todo está en orden, todo está en equilibrio. Muchos van a ver que muchos de los conceptos que usamos en economía devienen directamente de la física. Nos queremos parecer a los físicos, como si fuera una ciencia exacta. Y decimos, bueno, son las fuerzas del mercado las que están en el equilibrio, tal como las fuerzas gravitacionales pueden estar en equilibrio bajo ciertas circunstancias. Y definimos los supuestos y las circunstancias bajo las cuales llegamos a ese equilibrio. ¿Ok? Muchos conceptos van a venir directamente de la física, de hecho. Entonces, tenemos precio, tenemos cantidad. Entonces, primero, supongamos que aumenta el precio de la gasolina. Entonces, ¿qué pasa con la gasolina?
Aquí ustedes ya están viendo el resultado, pero no están viendo el porqué del resultado. O sea, ¿qué estamos viendo? Que como aumentó el precio de la gasolina, aumentó la curva de demanda y al mismo precio me estaban demandando mucho más, con lo cual empezó a haber una escasez, con lo cual yo tuve que empezar a subir el precio hasta llegar a un nuevo equilibrio. ¿Ok? Porque la curva de demanda se me desplazó hacia la derecha. Y con eso el precio de los carros sube y yo vendo más. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué el aumento del precio de la gasolina hace que la demanda se mueva hacia la derecha? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? Es un bien porque los carros compartido no, de vehículos. ajá, no usan gasolina. Ok, sí, digamos, esos carros no usan gasolina, pero ¿por qué eso haría que la gente compre más carros de gasolina? Más carros híbridos. Para no tener que pagar más por la gasolina. Bueno, para no tener que pagar nada. Ok, ok. Bueno, va por ahí la cosa. Yo nomás agregaría, o sea, sí, pero yo nomás agregaría que, digamos, hay como una línea de eventos que va a pasar. Como aumenta el precio de la gasolina, significa que usar carros de gasolina va a ser más caro, ¿verdad? O sea, va a ser más costoso tener esos carros de gasolina, lo cual implica que, o sea, es como va una y después va la otra. Primero significa que la gente que tiene carros de gasolina va a empezar a pensar, uy, mira, qué caro estar gastando toda esta plata en gasolina. Entonces, eso mueve a la gente a comprar carros híbridos y que usen también energía eléctrica porque son más eficientes. Pero sí, o sea, la respuesta es correcta. Solo que quería hacer ese apunte de, eso hace que la gente que tenga carros de gasolina vean que es muy caro y se quieran pasar. ¿Ok? Todo muy bien. O sea, muy bien, digamos, sabemos que un aumento del precio de la gasolina afecta directamente cuántos que la gente quiera comprar de mi bien, porque, y esa es otra cosa que quería apuntar para complementar, ¿por qué? Porque los carros de gasolina son un bien sustituto. ¿Ok? Yo compro carros híbridos o compro carros de gasolina, normalmente no compro los dos. ¿Ok? No se complementan, se sustituyen, compiten entre sí. Entonces, si aumenta el precio de la gasolina, resulta ser que en ese otro mercado que compite con el mío, la gente quiere comprar menos carros de gasolina porque se les hace más caro utilizarlos. Y eso aumenta mi demanda, la gente se viene para mi mercado, ¿verdad? Entonces vamos súper bien, súper bien. Si alguien tiene La alguna duda con gasolina, eso. la gasolina y los carros que usan gasolina son bienes complementarios. Ok, eso es un muy buen apunte. La gasolina y los carros que usan gasolina son un bien complementario, sí, sí. Sí, exacto, porque si yo quiero comprar más gasolina, si yo quiero comprar más carros de gasolina, normalmente, obviamente, o mejor no, perdón, normalmente no, obviamente yo voy a querer comprar más gasolina porque eso es lo que mueve los carros. Entonces sí, se complementan, la gasolina y los carros de gasolina se complementan. ¿Ok? Sí, es un excelente punto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso es lo que está pasando acá. ¿Sí? Se hace más caro consumir esos carros de gasolina porque, ajá, porque la energía que los mueve va a ser más cara. Entonces yo mejor me compro carros híbridos. ¿Ok? Alex, decime. Pero los carros híbridos sí usan gasolina. O sea, pero usan menos. Entonces es relativamente más barato tener un carro híbrido que tener un carro de gasolina. Porque sí, el carro híbrido usa gasolina, pero usa menos. Y no es su única fuente de energía. Entonces sí me va a ser más barato tener un carro híbrido que tener un carro de gasolina. ¿Ok? Eh, No es que no use. Sí, de hecho uno podría analizar, y eso es como aparte, uno podría analizar qué pasa en el mercado de carros eléctricos, que son puramente eléctricos. Bueno, ahí también la demanda va a subir, ¿verdad? Se va a desplazar a la derecha, porque eso sí no usan gasolina del todo. ¿Ok? Pero bueno, digamos, en esos dos mercados que son sustitutos, que compiten con los carros de gasolina, pues bueno, se van a ver beneficiados. ¿Ok? Van a tener un mayor precio y van a vender bastante más de esos carros. ¿Ok? ¿Alguna otra duda con este ejercicio en particular? Entonces, ahorita que la gasolina está subiendo, Ajá. uno podría predecir que en el mercado de carros eléctricos, bueno, en el mercado de carros eléctricos la demanda va a subir. Uno podría esperar eso, pero por ejemplo, hay un tema en la realidad y es que habría que esperar a ver qué tan persistente es el tema de que la gasolina esté más cara. Es decir, si en un mes se retiran las tropas rusas de Ucrania y empiezan a mejorar las expectativas en el mercado sobre la oferta de petróleo ruso, por ejemplo,
bueno, se pueden estabilizar de nuevo los precios del petróleo, bajar, y a nosotros va a empezar, el Recope va a empezar a reducir los precios de la gasolina. Eh, entonces el efecto no se va a ver al final, digamos. ¿Cuál es el tema? Que la cuestión de compra de carros eléctricos o de carros de gasolina es un tema de largo plazo. O sea, no es como que, ay, hoy la gasolina está más cara, entonces ya, compro un carro eléctrico. No, hay que ver, habría que analizar la expectativa que se tenga de que el precio de la gasolina se mantenga alto o de que baje. Entonces, esa expectativa va a determinar también qué tanto va a afectar en la demanda de carros eléctricos el efecto del aumento del precio de la gasolina. ¿Ok? Sí, no es lo mismo pensar que mañana Putin va a sacar las tropas que eso va a terminar en una guerra mundial, ¿verdad? De hecho, como dice aquí Gabriel, la gasolina ya está bajando de precio. O sea, tuvo un pico por ahí como de la segunda semana de la invasión, eh, que había sobrepasado por bastante el West Texas los $100, de hecho. En la gasolina, digamos, hay dos grandes precios de la gasolina. Uno es el West Texas, que es el precio en el que se transa el petróleo, por ejemplo, de los Estados Unidos. Ese es el West Texas Intermediate, se llama ese mercado. Y el otro es el Brent. ¿Okay? Entonces son dos precios diferentes internacionales, pero digamos, ambos precios en su conjunto miden bien cómo se mueven los precios de la gasolina. Okay, Emily y Diego me levantaron la mano. No sé, Emily, sí, yo creo que el que esté más abajo es el que primero lo levanta. Decime, Emily. Bueno, nada más, yo creo que en el Monkey yo había leído que corto plazo era que se consideraba de 1 a 2 años, ¿verdad? Eso es como una regla de dedo, o sea, sí, 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 o sea, eso es una, digamos, regla mental que pueden tener, no necesariamente es así. Eh, Eh, más técnicamente uno diría que el largo plazo es un plazo lo suficientemente largo como para que todas las variables puedan variar. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, la oferta de casas en el corto plazo es muy inelástica, es muy inflexible, porque construir casas tarda tiempo, comprar carros tarda tiempo, decidir comprar un carro tarda tiempo, pero en el largo plazo todo puede cambiar. Sí, la cantidad de casas que hay en el mercado puede cambiar, la cantidad de carros que se compran puede cambiar muy fácilmente. Digamos, el largo plazo va más enfocado a ese concepto de no hay variables fijas. En el largo plazo no hay variables fijas. Todo se mueve, todo se puede mover. ¿Ok? Entonces, ahora, como ok, regla de dedo, esos 2 años, pues bueno, sirven. En 2 años normalmente uno puede hacer grandes cambios. En 6 meses no. Pero sí, o sea, depende de la circunstancia, ¿verdad? o Pero sea, sí, corto plazo como más o menos, ¿cuánto es? bueno, más o menos, corto plazo, menos de un año. Menos de un año. O sea, yo he trabajado mucho, por ejemplo, con unos seminarios donde se habla de coyuntura económica y se habla coyuntura económica de corto plazo y siempre es como plazos menores al año. ¿Cómo están las tasas de interés de corto plazo? Bueno, hablamos de tasas de interés a 6 meses o a menos de un año. ¿Ok? Como Ok, coloquialmente es como un año, corto plazo, o menos de un año. dale, dale. Ok. Y Diego, vos ibas a decir algo también. Sí, era una pregunta como del ejemplo. O sea, ¿qué pasa si el gobierno dice como, bueno, el petróleo ya no va a bajar, la gasolina se va a mantener alta y nosotros seguimos el determinante de la oferta que era como las expectativas? Entonces la gente que Sí. produce carros Ujú, va a decir ujú. como, o sea, carros híbridos va a decir como, digamos, vamos a producir más para venderlos al mismo precio que antes y que nos puedan comprar más. Entonces eso sí puede pasar, ¿no? Sí, también puede pasar, exacto. También. Entonces no subiría, aunque sí no subiría el precio del bien. Exacto, exacto. Podrían aumentar la oferta de carros híbridos porque hay una expectativa de que los precios de la gasolina van a seguir así de altos y la gente va a seguir comprando infinitamente nuestros carros. Entonces, al mismo precio, hacemos ese esfuerzo por producir más, ¿verdad? Eh, porque es como el momento de producirlos. Pero sí, o sea, vean que con todo esto que estamos diciendo, hay muchas variables que entran en juego y muchas variables a veces pueden jugar al mismo tiempo. Entonces, el efecto total depende, ¿verdad? De qué tan grande sea cada uno de los efectos, perdón, cada uno de los efectos que hay en uno o en otra dirección. ¿Ok? Entonces, sí, o sea, todo eso súper bien. Entonces, ta, 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 ta. Ok, había una cuestión aquí. Esto nomás como la distinción teórica entre el cambio en oferta
y cambio en cantidad ofrecida. El cambio en cantidad ofrecida es un cambio a lo largo de la curva. O sea, sube el precio, aumenta la cantidad ofrecida, pero un cambio en la oferta es en toda la curva, ¿verdad? Se me mueve hacia la derecha, se me mueve hacia la izquierda. También pasó que El Salvador le quitó el impuesto a la gasolina, sí, eso hizo Bukele. El tema con El Salvador es que como Bukele tiene tanto poder y porque tiene la Asamblea Legislativa completa y tiene el Poder Judicial también, porque nombró a sus magistrados y tal, y a los jueces, entonces él manda a hacer cualquier cosa y al mismo día se lo aprueban, ¿verdad? Entonces dice, bueno, vamos a quitar el impuesto y punto, se quita. Aquí los diputados están discutiendo en este momento quitar ese impuesto único o reducir el impuesto único a los combustibles y tanto Rodrigo Chávez como Elian Villegas, que es el actual ministro de Hacienda, quieranlo o no, tienen la idea de que eso es peligroso porque quitar ese impuesto deja un hueco fiscal de 250.000 millones de colones, lo cual implica mayor déficit. Entonces, como, bueno, vos cómo vas a financiar, está bien, quítalo, pero ¿cómo vas a financiarlo? A Bukele eso como que no le importa tanto, solo dice, quítelo, por el pueblo salvadoreño. Eso se llama demagogia, ¿verdad? Además, no sé si ustedes tienen conocimiento porque las noticias hablan mucho de Bukele en términos del poder que tiene, las cosas que ha hecho ahorita con el estado de emergencia, con las maras y tal, pero la situación fiscal del Salvador es delicadísima, delicadísima. O sea, hay mucha gente que está pensando que este año El Salvador va a entrar en default, que es que deja de pagar su deuda. ¿Okay? Eso es gravísimo. Actualmente las tasas de interés a las cuales se financia el gobierno son altísimas. Luego hablaremos más del sector fiscal, como entender mejor todas estas cuestiones. Pero la cosa es que les está haciendo muy caro financiarse, tienen unas tasas de interés muy altas, no hay ciertos mercados en los cuales les cuesta mucho colocar deuda del gobierno porque la gente, por sus expectativas de que el gobierno no va bien, de que El Salvador no va a poder pagar las deudas, entonces no les compra los bonos. Y Bukele hace cosas como esta, ¿verdad? Como, bueno, reduzcamos el impuesto, no me importa el hueco fiscal que eso genere y eso manda una señal muy clara al mercado de deuda internacional, ¿verdad? Emanuel, decime. Desde el micrófono apagado, no sé si me ibas a decir algo, solo se te levantó la mano, perdón. Estoy tomando agua, por si no ven, me traganté. No se te escuchaba bien. Intenta otra vez. Ahora sí. Ahora sí. Sí, le iba a preguntar que cómo ve usted la cuestión eso del Bitcoin en El Salvador, ahora que usted comentaba de Bukele. Una de las preocupaciones que se tiene, sí, de hecho, una de las grandes preocupaciones que se tiene con eso es justamente que, digamos, en tanto dinero, y eso lo vamos a ver acá también, una de las funciones principales de dinero es que funcione como medio de cambio, ¿verdad? O sea, yo tengo plata porque con eso hago transacciones. ¿Y qué pasa con el Bitcoin? Hay una característica fundamental de Bitcoin en general de las criptomonedas que interfiere directamente con ese objetivo y es justamente que son muy volátiles. Entonces, hoy vale $60,000, mañana vale $40,000, luego vale 50,000, luego vale 70,000 y luego vale otra vez 50,000. Entonces, al no tener estabilidad, eso no genera suficiente confianza en la moneda como para que la gente quiera hacer sus transacciones en esa moneda. De hecho, si ustedes preguntan, hay unas cuantas encuestas que han hablado de esto en El Salvador. Es como el 80, bueno, ojo, ¿verdad? En El Salvador como el 80% de la economía es informal, o entre el 60 y el 80% de la economía es informal, y no está bancarizada. Entonces, a la gente se le hace muy enredado, se le hace muy complicado entender cómo funcionan funcionan las billeteras, los monederos digitales, que en El Salvador se llama Chivo Wallet, la aplicación oficial. Y si ustedes le preguntan a la gente, ¿usted recibe Bitcoin? De hecho, la mayoría les dice que no está recibiendo Bitcoin. En parte por esa cuestión de la bancarización y de la falta de tecnificación y de que mucha gente simplemente se le hace muy complicado y muy costoso, porque las transacciones en Bitcoin son relativamente costosas. Entonces no ha pegado tanto en la gente común, pero esa es una primera, ¿verdad? Que no cumple bien el rol como moneda de cambio, como artículo con el cual yo puedo transar unas cosas por otras. La economía informal es la economía que no está regulada, o sea, no hay contratos, es economía donde, no sé, gente que está vendiendo arepas, bueno, aquí no venden arepas,
Empanadas o en El Salvador, pues pupusas. Hay gente que está vendiendo pupusas en la calle y eso es informal, digamos, no hay ningún contrato ahí de por medio, no están cotizando a las pensiones, no están cotizando a la caja, ¿verdad? Entonces es como una economía subterránea, digamos, no formalizada. Es como es como un mercado negro, pero no, o sea, no es un mercado negro, es diferente. El mercado negro es de las cosas. La gente se mueve en mercados informales. La gente que está en el semáforo pidiendo plata y haciendo malabares, por ejemplo. ¿Ok? Pero estaba hablando de qué? Ah, bueno, de que como el Bitcoin no cumple esa función, esa es una de las preocupaciones que se tiene. Ahora, hay otra preocupación y es que el Bitcoin y las monedas digitales son muy propensas a el uso en mercados muy oscuros y mercados ilegales y financiación de grupos terroristas, financiación de maras, por ejemplo, porque pueden limpiar la plata muy fácil, porque como es descentralizado, como es anónimo, entonces ustedes meten ahí la plata de la droga, ustedes meten ahí la plata de las armas, la plata de la prostitución, la plata de la trata de personas, de migrantes, y nadie les va a decir nada. Nadie les va a decir nada. Entonces, eso es una preocupación que tienen los organismos internacionales. Y yo pienso en la misma línea, o sea, yo pienso que genera más problemas de los que resuelve. Y ahora, Pues es Bukele una tiene... lavadora. Sí, o sea, es una máquina de lavar plata, es una máquina de lavar plata. Y en El Salvador, imaginaránse ustedes que con el tema de las pandillas y de las maras, pues cuánta plata y cuánto dinero sucio no se puede limpiar por ahí, ¿verdad? Y lo otro que también es que lo que señala Emanuel y Sergio, que el impacto, el costo energético de minar los datos, de minar Bitcoin es altísimo. O sea, es altísimo. Bukele hablaba del volcán, no sé si alguien vio eso, que iban a usar energía geotérmica para minar Bitcoin. Bueno, eso no ha avanzado mucho, pero sí, o sea, yo creo, mi respuesta concreta a la pregunta es que yo creo que propone más problemas de los que resuelve. ¿Sí? Eso es un tema muy interesante. De hecho, cada vez que yo sé que es un tema muy interesante el de las criptomonedas y el curso como tal no cuenta con un tema sobre eso, pero yo en la medida de lo posible voy a compartirles información, artículos, digamos, responder sus dudas sobre el tema porque es algo muy interesante, es algo muy actual y ajá, o sea, tremendo. Y tenemos un país acá muy cerca que está experimentando con eso. Pero espera, estaba Emily y Emanuel levantando la mano. Emanuel, decime. No sé si dejaste la manita arriba, nomás. Si no, si no, decime, Emily, que tenés la mano levantada también. Bueno, yo soy salvadoreña, ¿verdad? Y yo lo que Ah, sí sí. estaba leyendo era de que como que ahora sí es obligatorio, o sea, como que no tenés opción, sí tenés que recibir como el Bitcoin cuando adquirís un bien o un servicio. Ah, es obligatorio. ¿Y para todas las empresas o cómo hacen? O sea, digamos, si yo te quiero comprar, no sé, un pan, si yo te quiero pagar en Bitcoin, vos tenés que recibirme como, Ah, sí, no, si uno quiere pagar el Bitcoin, sí, hay que recibir, sí, sí, o sea, es moneda de ajá, curso legal. sí, Eh, ya es legal, ya hay una ley y todo, y yo, ¿por qué sí. tengo? No, o sea, sí, digamos, es obligatorio que si uno quiere pagar en Bitcoin, deben tener los medios para recibirlo, Ujú. pero a pesar de eso, la gente en su mayoría, según las encuestas al menos que yo he consultado, que son de oposición también, que son hechas por instituciones de oposición a propósito, pero ajá, hablan de que no se está utilizando como se esperaba que se utilizara, como que la gente prefiere usar dólares que Ah, Bitcoin, sí, sí. y mucho tiene que ver con eso del uso que tiene el dinero como medio de cambio, ¿ok? Sí, no, y como la inestabilidad.